Queridos hermanos, bienvenidos a este encuentro con la palabra de Dios. Hoy en este día, miércoles santo. Oremos. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entramos en este momento en esa oración que brota del corazón al escuchar la palabra de Dios. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 26. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a la casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras cenaban, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo, ven por medio del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Iniciamos la oración con el Evangelio de hoy, leyendo algunos versículos del Evangelio. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Señor, hoy te pedimos perdón por las veces que, como Judas, hemos acordado pecados que son en este tiempo lo mismo que hizo Judas. Simbolizan, representan
cada vez que aceptamos un pecado, cada vez que negociamos con la fuerza del mal para fallarte. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado como consecuencia de nuestra falta de amistad contigo. Nos podríamos preguntar ahora, ¿y por qué Judas, si andaba con él, por qué le traicionó? ¿Por qué Judas, que tanto recibió amor de Dios, por qué le falló? También recordemos que en nuestra propia vida hemos experimentado algo semejante. Dios tanto que nos ha amado, y sin embargo, ¿cuántas veces le fallamos? Al contemplar este Evangelio, pídele al Señor perdón por las veces que has fallado a Dios. Dice la palabra, Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Lo que te ofrece el pecado, 30 monedas de plata. En un primer momento uno puede decir, es un buen negocio. Me he ganado lo que otros no tienen. Me he ganado tanto en un solo momento. Y al final, el pecado es una miel con veneno. Tan atractivo, pero tan dañino. Como una explosión que te destruye internamente. Hoy en nuestra oración personal, pídele al Señor que te dé la gracia de valorar más lo que Él te ha dado, de manera que no pierdas su amistad, de manera que no pierdas eso valioso que tú posees en lo más íntimo de tu ser, la amistad con Dios, la bondad que Dios te ha dado en su infinito amor. Dice el Evangelio, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿cuánto me dan si les entrego a Jesús? Hoy nos podemos preguntar, ¿cuánto me da el pecado? ¿O cuánto me ha dado el pecado? Las veces que he traicionado a Dios. Actualmente pregúntate, ¿qué tengo de lo que el pecado me ha dado? Tan solo un recuerdo. Pero estás vacío. Sin Dios, a lo mejor. Perdiste la gracia de Dios. Pero ahora estamos en Semana Santa. Un tiempo en el cual podemos encontrarnos con Dios. Un tiempo en el que debes regresar a tu Dios, al Dios verdadero. Aquel que quiere que tú seas de una manera auténtica, feliz y no falsamente. Queriendo contentar tu interior con esas 30 monedas de plata, que finalmente, como dice el Evangelio, Judas ni siquiera aprovechó esas 30 monedas de plata, porque al final las tiró. El pecado, el peor engaño del hombre, para el hombre. Desde ese momento, dice la palabra, cuando acordaron en darle 30 monedas de plata, desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Hoy le pedimos al Señor que perdone en nosotros esas actitudes en las cuales hemos puesto todo de nuestra parte para encontrarnos con el pecado. Hemos tenido, así en comillas, astucia para cometer pecados. Y finalmente te encuentras con las manos vacías. Finalmente te encuentras que todo fue un engaño.
El momento en el que Judas buscaba entregar a Dios, en ese momento él decía, he hecho el mejor de los negocios. Voy a tener 30 monedas. Están a mi disposición 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. Hoy es el momento propicio para pedirle a Dios que nos enseñe a valorar más el estado de gracia, que nos enseñe a valorar más aquello que realmente vale la pena en nuestra vida de fe. Y que por el dinero no perdamos lo más valioso, como es lo espiritual. Que por el placer, que por el dinero, por los 3 enemigos del alma, el demonio, el mundo, la carne, que no perdamos lo más valioso. Es decir, que no perdamos la amistad con Dios, que es la única que sacia en plenitud al ser humano de todos los tiempos. Dice la palabra, el primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Ahora es el momento para pedirle al Señor que en su gran amor, en su gran misericordia, nos tenga en cuenta y que nuestro corazón sea ese lugar para vivir en esa Pascua de Dios. Que nuestro corazón sea el lugar del encuentro con Él. Que estemos dispuestos, que estemos disponibles para encontrarnos con Él. Porque solo de esa manera vamos a favorecer aquello que realmente llena el corazón. Y que ahora en esta Semana Santa Dios nos da la oportunidad para poder encontrarnos con Él. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Respondió Jesús. Vayan a la ciudad, a la casa de fulano, y díganle, el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. No hay ningún nombre concreto, dice, vayan donde fulano. Porque ese nombre es el tuyo, es tu nombre. Jesús quiere celebrar la Pascua en tu casa. Y qué oportuno, hoy que la mayoría de países estamos en cuarentena, estamos en casa, en familia. Qué oportuno ahora poder celebrar la Pascua del Señor, poder invitar a Jesús, poder decirle a Jesús, Señor, mi casa está disponible para que celebres ahí la Pascua. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de la Pascua. Ahora en tu oración personal puedes pedirle al Señor, Señor, yo quiero que esa Pascua sea celebrada en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi corazón principalmente. Al atardecer, dice la palabra, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12. Pídele al Señor que te permita entregarse, que te permita estar en esa cena, entregarte a Él para poder saborear de la dulzura del bien, de esas que solo Dios nos puede dar. Hoy en nuestra oración personal le pedimos a Dios que nos conceda la gracia de poder celebrar la Pascua con Él. Jesús, cuando estaba cenando, cuando estaba en la mesa con los 12, mientras cenaban, les dijo, yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. En esta tierra nadie puede decir, a excepción de María, que fue sin pecado, pero
A excepción de María, nadie puede decir, yo nunca le he fallado a Dios, yo nunca he entregado a Dios. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido esa fea experiencia de ser engañados por el Satanás. Como decimos en nuestro lenguaje popular, de recibir gato por liebre. Ser engañados por el Satanás. El pecado que se nos presenta de gran valor y entregamos lo que realmente vale por una basura, por algo que no vale. Es como si alguien llegara y te dijera, te cambio esos pepinos y esos tomates por esta hermosa manzana y te ofrezca una manzana de plástico. Y que se ve tan atractiva, y tal vez los tomates que tienes ahí pues no están maduros, están algo duros. Los tomates que tienes ahí no son tan atractivos. El pepino que tienes por ahí pues no están del todo bien, en buen estado. Y luego te presenta esa propuesta. Te cambio esos tomates por esta manzana. Mira qué rica está. Y te ofrecen una manzana de plástico tan atractiva. Pero de pronto, cuando has aceptado y te das cuenta que esa manzana era solo de adorno, que no era consumible, que no era comestible, pero tú pensabas que era real, pero realmente no se podía comer. Eso sucede con el pecado. Eso nos pasa con el pecado. El Satanás nos hace creer de que la mejor oferta es aceptar la propuesta que Él nos está haciendo. Y finalmente nos damos cuenta de que hemos sido engañados. Jesús le dice, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y ellos, dice, se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Es como si nos dijeran en la casa, uno de ustedes se va a condenar. Como si un ángel se presentara en tu casa y te dijera, uno de ustedes se va a condenar, y en tu casa viven 3. Entonces comienza a decirle uno por uno, a preguntarle, ¿soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Dice la palabra, ellos se pusieron muy tristes, porque perder a Dios es lo peor que nos puede pasar. Y Jesús les estaba diciendo, uno de ustedes me va a entregar, es decir, uno de ustedes me va a fallar. Lo peor que le puede pasar a una persona. Fallarle al Señor. Y cuando comenzaron a preguntarle, Jesús respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Ay de aquel por el cual el Hijo del Hombre va a ser entregado. ¿Cuántas veces entregamos a Dios por una simple felicidad, por un simple pecado, por una crítica, por un resentimiento? ¿Cuántas veces entregamos al Señor y Él nos dice en su palabra, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado? Es decir, ¿cuántas veces cambiamos la gracia, la felicidad que Dios nos da por lo que nos ofrece el Satanás? Hoy le pedimos perdón al Señor por esa falta de amor, por esa falta de pensamiento, por esa falta de reflexión. Nosotros nos va mal como humanos porque no solemos reflexionar, no solemos pensar en las consecuencias. Es como ahora lo del coronavirus, pues
Se les está diciendo, no salgan, quédense en casa. Y la gente ahí anda de desobediente. Ayer salió las noticias aquí en El Salvador que agarraron una buena cantidad de muchachos y ellos sonriendo todos lo agarraron en chiste. Pero sí, nosotros vamos, somos los que nos han agarrado y vamos felices a comer de choto, decía. Y lo tomaban como una broma. Desobedecer a la autoridad. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido a Dios y lo hemos tomado como broma y no hemos valorado lo que realmente estamos perdiendo? La felicidad, la paz del corazón. Jesús le dice, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Ese detalle, esa confianza que podamos tener con Dios, no podemos abusar de esa misericordia de Dios, como abusó Judas. Tenía una amistad con una cercanía con Dios. Sin embargo, Judas le traicionó. Así nos puede pasar a todos los que estamos en este mundo. No hay ninguno que pueda decir, yo nunca voy a fallarle a Dios, yo nunca voy a fallar en esto o en aquello, porque somos tan frágiles. Judas andaba, era uno de los 12, tenía tanta cercanía, pero su corazón estaba lejos de Dios. Dice en otra ocasión, no le importaba los pobres, lo que le importaba era el dinero. Según la intención por la cual estamos en lo que estamos, pues así Dios recompensa o castiga. Y acuérdense que el Satanás, como decía San Beda, cada vez que una persona comete un pecado, le pone el talón en el cuello. Y cuando esa persona quiere levantarse, el Satanás no lo permite. Pidamos ahora a Dios que nos conceda la gracia de no fallarle y de mantenernos firmes en la batalla y de reconocer de tantos privilegios que nos hace gozar, así como Judas. Y cuando le fallamos, que reconozcamos que podemos levantarnos y no como Judas, que no reconoció. Cuando le preguntó, ¿seré yo, Señor?, le dice Judas a Jesús, y Jesús le dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Que la Virgen nos ayude para que podamos reaccionar a tiempo y buscar en Dios la reconciliación. Cuando hemos consumado el pecado, cuando hemos sido víctimas del pecado, es el momento para reaccionar y llorar el pecado, como Pedro, cuando el Señor le dijo, yo te aseguro que antes que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y así sucedió, y cuando Pedro reconoció que era cierto, que se cumplió lo que el Señor le había dicho, en ese momento él reconoció su pecado y lloró su pecado, y Dios le perdonó. Esta Semana Santa es para eso, para que reconozcamos nuestros errores y que sepamos que en Dios hay oportunidades de poder, hay oportunidad de poder levantarnos, hay oportunidad de volver a empezar, hay oportunidad de ser personas diferentes, pero hay que reconocer, porque si no reconocemos, entonces nos puede pasar como Judas. Dice la palabra que entró el demonio en él, inmediatamente se fue de Jesús, se apartó de Jesús. Cuando estamos en la incertidumbre, si lo hago o no lo hago, inmediatamente entremos en oración para que el Espíritu nos ilumine, nos dé la fuerza que necesitamos para no ser víctimas del pecado, para no ser víctimas de la fuerza del mal. Que la Virgen Santísima nos ayude para que podamos mantenernos firmes en este combate espiritual y que reconozcamos como Pedro nuestros pecados para que no nos vaya a pasar como Judas, que en lugar de reconocer, huyó de Dios, que en lugar de detenerse, se apresuró a entregar a Dios
Y cuando Jesús mismo le dijo, tú lo has dicho, o sea, tú me vas a entregar, él no recapacitó. Que Dios nos permita recapacitar ante los fallos que podamos tener y poder emprender una vida nueva, reconociendo que nuestra fuerza es el Señor y que solo con ayuda de Él podemos salir victoriosos en este combate espiritual. Queridos hermanos, yo les bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sigamos adelante en la vida de fe, sigamos clamando al Señor, porque Él es bueno y rico en misericordia. Y aunque tú le hayas fallado, Dios te perdona si te arrepientes y tienes el propósito de iniciar una vida nueva. Si Dios nos permite, seguimos reflexionando y orando con el Evangelio de hoy, el día de mañana.